Bitcoin cae a mínimos de 2 semanas, Wall Street no logra seguir el rebote de Asia y, mientras muchos miran el gráfico rojo pensando que todo vuelve a romperse, los bancos centrales ya están probando cómo mover dinero tokenizado entre países. Sí, Satoshi maníacos, el precio retrocede, pero la arquitectura del dinero avanza. Y esa contradicción puede marcar la siguiente fase del mercado cripto. Ayer el ambiente parecía algo más tranquilo. Bitcoin resistía, algunos inversores volvían a respirar y el tablero financiero daba la sensación de haber encontrado un equilibrio. Pero ya sabéis cómo funciona este mercado. Cuando uno empieza a acomodarse en el sillón, aparece la volatilidad, le da una patada a la mesa y vuelve a colocar a todos delante de las pantallas. Hoy Bitcoin ha regresado a mínimos de 2 semanas mientras las acciones estadounidenses se desplazaban lateralmente hacia el cierre mensual. Asia había protagonizado un rebote de alivio, pero Wall Street no consiguió copiar ese impulso. La red de Bitcoin quedó atrapada entre la presión vendedora, la falta de dirección del sistema bursátil y unas zonas clave que ahora concentran todas las miradas. Esto no significa que Bitcoin haya perdido su estructura de fondo, pero sí confirma que el mercado entra en un punto de decisión delicado. Los grandes capitales no están reaccionando con la misma velocidad en todas las regiones. Asia rebota, Estados Unidos duda y Bitcoin paga esa falta de coordinación con una nueva sacudida. Guerreros, aquí conviene separar dos cosas, el precio que vemos y el proceso que se está construyendo debajo. El gráfico puede caer durante unas horas o varios días, mientras la infraestructura financiera continúa avanzando en dirección contraria. Y precisamente eso nos lleva a la noticia que transforma por completo el guión de hoy. El proyecto Agora del Banco de Pagos Internacionales ha completado ensayos de pagos transfronterizos tokenizados con valor real. 28 instituciones financieras y bancos centrales liquidaron alrededor de $1 millón utilizando reservas tokenizadas de bancos centrales y depósitos de bancos comerciales en 6 monedas. Criptonautas, esto es importante porque los guardianes monetarios están experimentando con una nueva infraestructura de pagos. Durante años, buena parte de la banca internacional observó la cadena de bloques como una tecnología incómoda, difícil de controlar o directamente innecesaria. Ahora los centros de poder monetario no solo la estudian, están intentando integrar sus principios dentro de su propio sistema. No significa que estén adoptando Bitcoin, tampoco significa que vayan a entregar el control del sistema monetario a una red descentralizada. Significa algo más sutil y, probablemente, más profundo. Han comprendido que la tokenización puede reducir fricciones, acelerar liquidaciones, y transformar la forma en que el dinero institucional cruza fronteras digitales. La batalla ya no consiste únicamente en decidir si blockchain sobrevivirá, esa etapa empieza a quedar atrás. La pregunta real es quién diseñará la próxima arquitectura del dinero, quién controlará sus puertas de entrada, y qué papel conservarán los activos descentralizados cuando los bancos centrales construyan sus propias autopistas tokenizadas. Y aquí aparece la ironía del día. Bitcoin cae mientras el sistema que durante años lo miró con desconfianza empieza a copiar parte de la lógica tecnológica que lo hizo posible. Pero ya están utilizando un lenguaje que antes parecía exclusivo del universo blockchain. Surfeadores de la blockchain, la siguiente fase no será una pelea simple entre criptomonedas y bancos. Será una convivencia tensa entre redes abiertas, depósitos tokenizados, dinero estatal digital, custodia regulada y nuevas capas de infraestructura financiera. Y cuanto más avance ese proceso, más importante será entender la diferencia entre una tecnología descentralizada y una representación digital del mismo poder de siempre. Pero mientras la banca internacional experimenta con nuevos carriles monetarios, otra noticia nos recuerda que la soberanía individual también tiene un precio, la responsabilidad. CoinKite ha emitido una advertencia para usuarios de determinadas unidades Coldcard MK3, recomendando trasladar los fondos cuando las semillas hubieran sido generadas mediante versiones concretas del firmware.
Al mismo tiempo, expertos en seguridad cripto investigan el drenaje de una wallet de Bitcoin que perdió aproximadamente 594 BTC, valorados en unos 38 millones de dólares. Aquí debemos ser rigurosos, no existe una prueba pública definitiva que conecte directamente la advertencia de Cold Card con ese robo. Mezclar ambas cosas como si estuvieran confirmadas sería convertir una investigación abierta en una película de acción. Y bastante espectáculo ofrece ya el entorno cripto sin necesidad de añadir explosiones imaginarias. Lo verdaderamente importante es el mensaje de fondo. Una wallet fría puede convertirse en una bóveda digital muy resistente, pero ninguna herramienta elimina por completo el riesgo. La generación de la semilla, el firmware, la cadena de suministro, las copias de seguridad y la forma de custodiar las palabras siguen siendo puntos de decisión críticos. Rompe bloques del cifrado. La autocustodia no consiste únicamente en comprar un dispositivo y guardarlo en un cajón como si fuera un amuleto mágico. Significa conocer el procedimiento, verificar actualizaciones, proteger la semilla y reaccionar cuando el fabricante publica una advertencia seria. La libertad financiera exige disciplina técnica. Esta noticia también encaja con el momento actual porque la siguiente fase del mercado será más profesional. Cuanto más dinero entre en Bitcoin, cuanto más crezcan los fondos de inversión, y cuanto mayor sea la presencia institucional, más sofisticados serán también los ataques, los errores y las vulnerabilidades perseguidas por los delincuentes. Y ahora llegamos a una advertencia que puede doler a muchos amantes de la criptoesfera. La próxima alt-season podría tener muchos menos ganadores. Wintermute asegura que los inversores institucionales representaron el 72% de su flujo OTC al contado durante el primer semestre de 2026. El dinero institucional no se está distribuyendo alegremente entre cientos de tokens. Se está concentrando en un grupo mucho más reducido de activos, proyectos y narrativas con liquidez suficiente. Esto cambia las reglas. En otros ciclos, bastaba con que Bitcoin subiera, Ethereum despertara y el entusiasmo se extendiera para que una gran parte del mercado alternativo acompañara el movimiento. Había proyectos mediocres que multiplicaban su precio simplemente porque el flujo de capital terminaba llegando a casi todos los rincones. Pero si los grandes capitales dominan el mercado, esa dispersión puede reducirse. Los reguladores financieros, las mesas institucionales y los fondos de inversión no compran por emoción comunitaria. Buscan profundidad, custodia, cumplimiento, volumen y una salida clara. Y cuando esas condiciones no existen, el capital pasa de largo sin pedir disculpas. Por eso una futura alt-season podría producir subidas espectaculares, pero concentradas en menos nombres. No sería una fiesta abierta para todo el ecosistema, sino una selección agresiva donde algunos activos captarían la mayor parte del flujo y muchos otros quedarían observando desde la acera. Guerreros, esto obliga a abandonar una idea peligrosa: pensar que cualquier altcoin regresará automáticamente a sus máximos históricos cuando Bitcoin recupere fuerza. El mercado no firma contratos de rescate. Un token que tuvo atención en el ciclo anterior puede quedar fuera del nuevo tablero financiero si pierde usuarios, liquidez, desarrollo o relevancia. Como apoyo a esta tendencia institucional, Bhutan continúa reforzando su estrategia alrededor de Bitcoin. GLFU Mindfulness City ha elegido a 3iQ para gestionar una parte no revelada de su tesorería. No conocemos la cantidad exacta, así que no conviene inflar la noticia, pero sí muestra que algunas jurisdicciones están creando estructuras permanentes alrededor del activo mientras el precio atraviesa presión. Y esa es la imagen completa del día. Bitcoin cae a mínimos de 2 semanas, los mercados financieros estadounidenses pierden impulso, los bancos centrales prueban pagos tokenizados, la seguridad de la autocustodia vuelve al centro del debate y el capital institucional prepara una alt-season mucho más selectiva. Satoshi maníacos, no estamos ante una simple jornada roja, estamos viendo cómo se separan dos velocidades. Por un lado, el precio inmediato, dominado por la volatilidad, el miedo y las zonas clave.
Por otro, una infraestructura que avanza hacia una integración cada vez mayor entre blockchain, banca internacional y sistema monetario. La siguiente fase no promete ser más sencilla. Será más regulada, más tecnológica y probablemente más cruel con los proyectos débiles. Habrá nuevas oportunidades, pero también menos espacio para comprar cualquier narrativa esperando que la corriente la levante. Bitcoin seguirá siendo el punto de referencia, la red que abrió esta grieta en la arquitectura del dinero y obligó a las autoridades monetarias a reaccionar. Satoshi Nakamoto lanzó una idea sin pedir permiso. Ahora los centros de poder intentan decidir cuánto de esa idea pueden adoptar sin perder el control. Manteneos atentos, guerreros, porque en este mercado no siempre gana quien corre detrás de la primera vela verde, a veces gana quien entiende antes que nadie qué piezas están cambiando debajo del precio. Nosotros seguiremos aquí, leyendo el tablero, protegiendo nuestras posiciones y avanzando juntos por esta criptoesfera que nunca concede un día tranquilo. Si este análisis os ha ayudado a conectar las noticias, apoyad el vídeo, suscribíos y dejad en los comentarios qué creéis que definirá la siguiente fase. Bitcoin, el dinero tokenizado o una alt season con menos ganadores. Nos vemos en la próxima batalla, Satoshi Maníacos.